Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Vamos a dar un par de minutitos nada más para que empiecen a integrarse. ¿Quién me levantó la mano? Creo que fue Isamar. No, fue que se me marcó, profe. Bueno. En lo que se conectan los demás, nada más recordarles, muchachos, que si no han llenado la encuesta, que por favor la llenen, ¿verdad? Ahora estamos bien estrictos con todos los detallitos. Patricia. Igualmente con la asistencia, muchachos, la asistencia se traslada semanalmente junto a los videos, por lo tanto el monitoreo de las asistencias de parte de la universidad es directo. Es directo. Ok, bueno, vamos a empezar ahorita y que se vaya integrando. No, espérenme. Milton y Josué, solo estoy tomando asistencia. Listo. Bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta última semana. Empezamos ya la semana recién pasada hablando de lo que es el Sistema de Integración Centroamericano, o sea, el sistema nuestro, el SICA. Realmente yo tenía programada 3 sesiones en lo que respectaba al SICA y para ver un poco más la parte procesal y finalizar con el subsistema económico. Sin embargo, a lo que son las clases virtuales les han disminuido una sesión. Por lo tanto, esta semana, muchachos, tienen la sesión número 10, bastante recargadita de material. Mucho de ese material es en video, lo cual les facilita a ustedes que puedan estar haciendo sus cosas y puedan estar escuchando las grabaciones. Eso es muy importante porque sí, esta parte que tiene lo procesal, me gustaría muchísimo que no nos quedáramos cortos, que lean su material, que escuchen su material audiovisual y que tomen nota, por favor, de todas las preguntas, las consultas, las observaciones que tengan sobre ese material, porque esta es una de las partes, digamos, que no podemos dejar un tanto en el aire. Así que les voy a pedir, por favor, que me pongan énfasis, ¿verdad? Que me pongan énfasis en el material de toda esta semana. Igualmente, con respecto a las tareas, recuerden de que tienen fecha de vencimiento y que por lo tanto se cierran. En el foro tuvimos poca participación, solamente 10 personas, prácticamente la mitad de la clase. Y bueno, independientemente del puntaje que ustedes saben que está de por medio, yo siempre les reitero de que las tareas, más que una acumulación de puntaje, debe ser vista como el complemento para el estudio de todo el material. Entonces ustedes tienen la oportunidad de poner en práctica lo que leen, ¿verdad? Tienen la oportunidad de poder analizar, etcétera, etcétera. Así que les hago nuevamente énfasis en el hecho de completar todo su ciclo de aprendizaje. Ok, la semana recién pasada empezamos a ver el SICA y vimos el SICA desde la amplitud, ¿verdad? Vimos el proceso histórico que tuvo Centroamérica hasta llegar a la firma del protocolo de Tegucigalpa en 1991. Vimos cómo todos nuestros propios procesos, nuestras propias crisis internas crearon la necesidad de hacer un nuevo intento de unificación que no es el primero, ¿verdad? Pero es el que está vigente y en el cual tenemos ya invertidos 30 años.
y que, bueno, hemos tenido logros muy importantes. Nos falta mucho por andar, por supuesto que sí. Estamos lejos de ser un sistema perfecto, por supuesto que sí. Tenemos que hacerle muchas reformas y actualizarlas a la nueva realidad de Centroamérica y del mundo, por supuesto que sí. Pero sin embargo, en estos 30 años el camino andado ha sido positivo, el camino andado ha sido fructífero para toda Centroamérica, ¿verdad? Y lo vemos reflejados en números, en estadísticas, en resultados para todos nuestros países y para nosotros como pueblo, como nuestra gente. El SICA se constituye a partir de la firma del Protocolo de Tegucigalpa, 1991, donde orgánicamente se construye un organismo internacional que se llama SICA y que está integrado por otra serie de órganos que dan cumplimientos a todos los compromisos, a todas las promesas que en el mismo Protocolo de Tegucigalpa los estados se comprometen a hacer por Centroamérica. Y se crea todo un endamiaje institucional, es decir, se crean órganos y se crean instituciones que son especializadas precisamente en dar cumplimiento a esas cuestiones, ¿verdad? Para poder trabajar de manera ordenada, para poder trabajar de manera real en toda esta cuestión que es tan amplia y tan compleja, se crean subsistemas. Lo vimos la semana pasada, vimos que en el SICA existen 5 subsistemas, cada uno distribuido de manera temática, un subsistema político, un subsistema medioambiental, un subsistema social, un subsistema económico, ¿verdad? Un subsistema cultural y educativo. Cada uno con su base dogmática, es decir, cada uno con un tratado, una norma jurídica que lo sustenta y con una serie de instituciones que están creadas precisamente, pues, repito, para dar cumplimiento a eso. Vimos que existe una Secretaría General, que es el secretario general, es el máximo funcionario dentro del sistema y quien ostenta la representación. Estudiamos los diferentes órganos del SICA, vimos que tenemos órganos de carácter supranacional como la Corte Centroamericana de Justicia, que es una de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy, y vimos que tenemos un ente legislativo, que es el Consejo de Ministros, que vimos que el Consejo de Ministros, a pesar de que está, digamos que descrito como un órgano único en el Protocolo de Tegucigalpa, se subdivide o se descompone en 19 formas de integración. Es decir, existe un Consejo de Ministros de Economía, un Consejo de Ministros de Salud, un Consejo de Ministros de la Mujer, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos consejos de ministros son los que se encargan de velar por el cumplimiento del derecho comunitario en ese tema pertinente. Y lo hace a través de la creación de normativas que se les llama reglamentos. Los reglamentos en el contexto del Consejo de Ministros y en el contexto del sistema de integración, les decía la semana pasada, tienen característica erga omnes. ¿Qué significa eso? Significa que tienen validez frente a terceros, ¿verdad? Erga omnes es validez frente a tercero y es precisamente la característica jurídica de la ley. Entonces, dentro de nuestro esquema normativo, el reglamento tiene las características de la ley. Si nosotros pudiéramos hacer una pirámide, ¿verdad?, kelseniana del derecho comunitario, tendríamos en la cúspide lo que son, o en la puntita, ¿no?, lo que es el Protocolo de Tegucigalpa como tratado fundacional. Después de eso tendríamos el derecho complementario, que también son tratados formales, pero que están elaborados y que están creados para crear órganos y crear otras instituciones que complementan lo que existe ya en el derecho, en el Protocolo de Tegucigalpa. Por eso se llama derecho complementario, ¿verdad? Y en la siguiente parte de la pirámide, en la base, estaría lo que es el derecho derivado, que está compuesto, ¿verdad?, de lo que son los reglamentos y de lo que son todas la documentación que emana de las mismas instituciones del derecho comunitario. Más o menos hasta ahí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Viendo o conociendo el sistema de integración en su conjunto. Pues bien, para poder dar cumplimiento a todo esto,
¿verdad? Y para poder exigir que un determinado derecho comunitario que se nos ha violentado, que no se nos ha cumplido, que no se nos quiere cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que existir una institución, un órgano de carácter jurisdiccional, ¿verdad? Que pueda velar por ese cumplimiento. Pero además también por el tipo de temas que se van desarrollando dentro del esquema comunitario, por ejemplo, lo relativo a los asuntos comerciales, ¿no? Entonces se necesitan también la creación o la implementación de mecanismos importantes de solución de controversias. Entonces, nuestro mismo sistema los crea y ya vamos a ver. Entonces, a partir de ahora o esta semana, vamos a hablar sobre lo que es el acceso a la justicia comunitaria, es decir, las diferentes formas o los diferentes mecanismos como el ciudadano, es decir, usted y yo, podemos accesar a la justicia comunitaria. Vamos a ver, ya tienen en pantalla sus diapositivas. ¿Verdad? Bueno, para poder acceder a la justicia comunitaria existen básicamente tres caminos. En primer lugar, ¿verdad? Nosotros hemos hablado ya en otras ocasiones de que el derecho comunitario se complementa al derecho nacional, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que el derecho comunitario, si bien es un derecho internacional, porque compartimos las mismas fuentes, la misma naturaleza jurídica, que son los tratados, ¿verdad? Entonces nos constituimos definitivamente como un derecho internacional. Pero contenemos, o sea, o nos basamos en características tan propias y tan particulares que somos un derecho internacional de carácter autónomo, ¿verdad? La principal característica de autonomía nuestra, o bueno, las principales características de autonomía nuestra son básicamente dos. La supranacionalidad, que ya hemos hablado de qué es la supranacionalidad, ¿verdad? Y la creación de norma propia, ¿verdad? La supranacionalidad, ya hemos hablado nosotros, que se caracteriza por el hecho de que los estados, de manera autónoma, de manera soberana, toman la decisión de ceder determinadas competencias que siempre se creyeron o se consideraron material exclusivo de los estados y su soberanía, se las ceden a un organismo internacional, dotándoles precisamente de supranacionalidad. La supranacionalidad lo podríamos resumir en una frase coloquial en la autorización que le da el Estado a esa institución de poder ejercer competencias que hasta antes solamente había efectuado yo, señor Estado, ¿verdad? No sé si me explico con esto, espero que sí, y si no, por favor me interrumpen o me levantan la mano para poder aclarar un poco más la situación. Ok, entonces, en el derecho comunitario nuestro, aquí en Centroamérica, la supranacionalidad está cedida a instituciones específicas como por ejemplo a la Corte Centroamericana de Justicia, a los que los estados la crean y le dan la facultad de poder dirimir, ¿verdad? Las controversias de carácter jurídico que exista con respecto a la aplicación e interpretación del derecho comunitario. En todo lo que es su amplia concepción, ¿no? ¿Verdad? Y el Consejo de Ministros, que les dota también, o sea, la característica de ser algo así como el órgano legislativo del sistema. Ahora, existen algunas diferencias de carácter doctrinal, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, hay doctrinarios
que dicen, por ejemplo, de que el derecho comunitario en su amplio contexto no es supranacional, es decir, la norma comunitaria no goza de supranacionalidad, sino que quienes gozan de la supranacionalidad son las instituciones, y no todas, ¿verdad? Existe, por el contrario, otra corriente doctrinaria, que es a la que yo me sumo particularmente, que el hecho de que una norma comunitaria, ya te doy la palabra, José, solo déjame terminar la idea, de que la norma comunitaria, por el simple hecho de que al ser internacional no necesita pasar por el proceso de internalización, como todo el derecho internacional tradicional, sino que tiene las características de primacía, efecto directo y aplicabilidad inmediata, que son características que nosotros ya las estudiamos muy, pero muy bien y muy, pero muy ampliamente en nuestras primeras clases. Entonces, a partir de esas características, la norma comunitaria sí goza definitivamente de supranacionalidad. Pero como les repito, esa es una discusión doctrinaria que se mantiene vigente. Personalmente, yo soy de la corriente de la supranacionalidad de la norma comunitaria, pero pues es mi deber comentarle la diferencia de doctrina, porque seguramente ustedes van a leer en algún momento, ¿no? La otra corriente y puede crear confusión. Dime, Josué. Buenas tardes, maestra. Buenas Una tardes, Josué. pregunta. Dígame. Sabemos que el sistema y la Corte tiene una característica de supranacionalidad, Sí. pero hay países, estados miembros del SICA que no han ratificado el convenio, el protocolo de la Corte. Uh-huh. En este caso, ¿cómo se aplica aquí esa supranacionalidad? Ok. Bueno, mira, te cuento, desde la perspectiva del derecho internacional tradicional, ¿verdad? Tú necesitas ratificar un tratado para que este tratado entre en vigencia, ¿verdad? Para tu ordenamiento, ¿no? Jurídico nacional. En el caso de la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte Centroamericana de Justicia nace realmente a partir de la firma del protocolo de Tegucigalpa, artículo 12, ¿verdad? Donde están descritos todos los órganos que van a conformar el SICA. Entonces, a partir de que un Estado firma, ratifica y entra en vigor el protocolo de Tegucigalpa, entonces nosotros, ¿verdad? Automáticamente el Estado no puede venir y alegar, o sea, yo acepto esto sí, estos no, estos tal vez, estos a lo mejor. Entonces, como Corte Centroamericana, nosotros tenemos dos tipos de competencia, por decirlo así. Lo que es la competencia amplia y lo que es la competencia específica. Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Ingrid se acaba de conectar. Ok, entonces, desde el momento en que un Estado forma parte del protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? Ratifica el protocolo a sabiendas de que el sistema contará, porque en ese momento todavía no existía la Corte, contará con una Corte Centroamericana de Justicia. Y a partir de ahí está vinculado a aceptarla como órgano del sistema. Ahora bien, retomando la parte tradicional del derecho comunitario, ¿verdad? Los países que no han ratificado el convenio de estatuto de la Corte, y digo ratificado porque si ustedes ya leyeron el convenio de estatuto, sí está firmado, ¿verdad? Pero no ha estado está ratificado solamente por 4 países. Es lo que conformamos el CEA4, desde Guatemala hasta Nicaragua. Entonces estamos plenamente integrados a lo que es la Corte Centroamericana y tenemos la integración presencial de 3 países. Honduras, El Salvador y Nicaragua. Ahora bien, ¿qué sucede con los países que, como te dijera, que incumplen el derecho comunitario y que lo llevan y lo demandan a la Corte Centroamericana? Porque ya ha sucedido. Nosotros hemos tenido casos en los cuales se demanda a Costa Rica y hemos sentenciado. Hemos tenido casos en los cuales se demanda a Panamá y hemos sentenciado, ¿verdad? Y esas sentencias se han ejecutado, se han cumplido. Ahora,
Existen determinados artilugios, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un caso que nosotros tuvimos en el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, por un asunto comercial, el asunto de una normativa del Cauca y del Recauca que ellos aplicaron indebidamente. Entonces llega a la corte sentencia, se envía, se hace todo el procedimiento, Costa Rica viene y alega incompetencia. Es decir, que la corte no tiene jurisdicción sobre ellos porque no son un país ratificante. Pero entonces ahí vienen los artilugios. Ellos le dan cumplimiento a la sentencia, no como una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, sino que toman, ¿cómo te explico? Toman el fondo de la sentencia y lo internalizan a su proceso nacional y le dan así cumplimiento, ¿verdad? Porque Costa Rica, realmente Costa Rica tiene muy buen cumplimiento de lo que es el derecho comunitario en su amplitud, ¿verdad? Luego, el caso de Panamá, solo termino la idea, José. En el caso de Panamá, el Parlamento Centroamericano demandó al Estado de Panamá porque ellos hace unos años, no recuerdo exactamente cuánto, intentaron retirar a sus diputados, a los diputados panameños del Parlamento Centroamericano y querían denunciar el tratado al Parlamento. Entonces el Parlamento demandó ante la Corte Centroamericana de Justicia al Estado de Panamá. La Corte sentenció, ¿verdad? La Corte sentenció, se hizo toda la cuestión y la sentencia se cumplió a cabalidad, los diputados ahí están, Panamá no denunció el tratado, etcétera, etcétera. Entonces, aunque la Corte de manera práctica para algunos estados carece de legitimidad ante ellos, la verdad es que el derecho comunitario se encuentra plenamente vigente en estos estados que son firmantes y ratificantes del protocolo de Tegucigalpa y la verdad es que lo cumple. Algunas veces, como en el ejemplo que les puse, valiéndose de ciertos artilugios, pero las cumplen la sentencia. Dime, José. Bueno, lo que entendí, hasta donde entendí, pues, que, por ejemplo, Panamá no es parte, no ha ratificado el convenio, un caso Sí, hipotético. sí. Y, por ejemplo, yo tengo un problema por los ítems en materia comercial centroamericana entre Panamá y Nicaragua. El Poder Legislativo viene y implementa una ley que va en contra del derecho comunitario, independientemente que Ok. la Corte no tenga, que Panamá alegue que la Corte no tiene competencia, pero ahí ellos podrían hacer acceso a la justicia comunitaria por algún método alterno de resolución de conflicto, aunque no sea parte, aunque no haya ratificado el convenio. Mira, a ver, hay una serie, ¿cómo te dijera? Hay diferentes formas de accesar. Y por eso estábamos aquí al inicio. Por ejemplo, el ciudadano centroamericano puede accesar a la justicia comunitaria a través de sus jueces nacionales. El juez nacional de Managua, de cualquier lugar y eso, puede llegarle un caso, por ejemplo, de índole comercial donde esté de por medio el Cauca, por ser el más común, pues me refiero al Cauca por ser el más común y tener el grueso de casos que nos llegan a nosotros. Entonces, por incumplimiento del Cauca puede llegar ahí. El juez nacional está facultado para poder conocer el caso, para poder dirimir sobre el caso y para poder sentenciar sobre ese determinado caso, aplicando la justicia comunitaria, ¿verdad? Igualmente, si él quiere, como decimos nosotros, curarse en salud y estar seguro de que lo que va a sentenciar está apegado a derecho comunitario, cuenta con la consulta prejudicial, que ya la vamos a ver ahorita más adelante. Que la consulta prejudicial es una herramienta mediante la cual el juez nacional, al tener un caso como el que yo te digo, puede hacer una consulta a los jueces de la Centroamericana
en un escrito sencillo, en un formato sencillo, y en un procedimiento relativamente corto, el juez de la Corte Centroamericana emite una respuesta y el juez nacional sentencia basándose en la respuesta que le dio, ¿verdad?, la Corte Centroamericana de Justicia. Pero el caso se quedó en las manos del juez nacional. Esa es una forma de entrar. Lo otro, las controversias comerciales. Aquí vamos a separar dos tipos de controversias comerciales. Las controversias comerciales entre estados, ¿verdad?, y las controversias en las cuales está involucrada un sujeto natural. Puede ser Juan Pérez o puede ser una empresa, ¿verdad? O sea, un sujeto natural o jurídico, ¿verdad? Pero que no tiene que ver, que no es un estado, pues. Entonces, las controversias entre estados se dirimen de dos formas, ¿verdad? Teniendo en cuenta del tipo de controversia que sea y del tipo de tratado que se esté incumpliendo. Si es un tratado marcado en la universalidad, es decir, bajo los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio y el GATT, o si se trata del incumplimiento de un tratado comunitario, estrictamente comunitario, ¿verdad? Si son de los de la OMC y eso, se pueden ir al mecanismo de solución de controversias que está establecido en el mecanismo de la OMC y también pueden verse algunos casos en el marco de la solución del arbitraje en relación al COMIECO. Y los casos comerciales, donde lo que se incumple son tratados estrictamente de integración, entonces en ese caso existe un mecanismo de solución de controversias especiales creado específicamente para Centroamérica, ¿verdad? Y que está articulado por el COMIECO, que eso lo vamos a ver nosotros la próxima semana en nuestra última clase, parece. Pero entonces, cuando lo que se da es una controversia comercial basada en derecho comunitario, existe un mecanismo de solución de controversias comerciales. En la reforma que se hizo al artículo 35 del protocolo de Tegucigalpa, se le traslada, ¿verdad?, esa competencia al COMIECO, que es el Consejo de Ministros, y hay todo un mecanismo que se activa desde la consulta hasta podría llegar al arbitraje. Lo vamos a ver con un poquitito más de detalle la próxima semana, ¿verdad? Entonces, y la tercera forma de accesar a la vía comunitaria es a través de la Corte Centroamericana de Justicia, en el cual en su convenio de estatuto, artículo 22, están detalladas cuáles son las facultades y las competencias específicas de ese órgano, ¿verdad? En el material que ustedes tienen en plataforma hay una carpeta que dice material complementario. Allí tienen ustedes la ordenanza de procedimientos de la Corte, que básicamente constituye nuestro código procesal, y tienen ustedes también el convenio de estatuto de la Corte, donde está organizada, estructurada, ¿verdad? Lo que es la Corte, y donde están detallados en su artículo 22 cuáles son los casos, ¿verdad?, que la Corte puede conocer, que ahorita lo vamos a ver también, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esas son las tres formas de poder accesar a la justicia comunitaria. ¿Nos queda clara esa parte? Josué, los demás. Correcto, estimada. Sí, estoy claro. Bueno. Ya vamos a ver un poco más específico, porque yo creo que por ahí va tu pregunta. ¿Qué sucede si a mí, Marlene Chávez, ¿verdad?, que soy una comerciante, por ejemplo, importo vehículos o algo así, me incumplen un beneficio que yo tengo a través del Cauca y del Ricauca, por poner un ejemplo? Ya lo vamos a ver ahorita, cómo yo puedo accesar a la Corte Centroamericana de Justicia. Okay. Norma comunitaria. ¿Qué es una norma? ¿Qué es una norma?
Dios santo, pero si lo tienen en pantalla. Yo creo que realmente ustedes solo se conectan para que les tome asistencia, pero nadie me presta atención. Bueno, las normas comunitarias son disposiciones legales emitidas por las mismas instituciones del SICA, es decir, constituyen derecho derivado, ¿verdad? Y estas están divididas, digámoslo así, en diferentes grados, diferentes niveles. Todo este conjunto de normas, ¿verdad? Se incorporan y conviven con lo que son las legislaciones nacionales. Por eso, precisamente, es que la norma comunitaria tiene las tres características de las que hablamos: primacía, efecto directo y aplicabilidad inmediata. La norma comunitaria constituye un aspecto vinculante con los estados firmantes y ratificantes. Es decir, que la norma comunitaria es de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos del sistema de derecho, del sistema de integración, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la jerarquía de norma, ¿verdad? Es decir, ¿cuál norma tiene una mayor jerarquía o una mayor relevancia con respecto a la otra? Es decir, nos estamos refiriendo al esquema tradicional que nos aporta la pirámide kelseniana. En el caso del derecho comunitario, como ya hablábamos, estamos hablando de la norma originaria, de la norma complementaria, de la norma derivada, ¿verdad? Haciendo el esquemita de la pirámide. Tiene los principios de primacía, efecto directo y aplicabilidad inmediata. La norma nacional, perdón, la norma comunitaria se ejecuta como una norma nacional, ¿verdad? Es decir, no necesito internarla, no necesito que sea ratificada por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No necesitamos nada de eso porque tiene aplicabilidad inmediata. Una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, a diferencia de una sentencia de cualquier otro tribunal en el mundo, no necesita pasar por el proceso de exequatur o de homologación de sentencia, ¿verdad? Porque también tiene aplicabilidad inmediata. Por lo tanto, una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia se ejecuta como una sentencia nacional, ¿verdad? El órgano jurisdiccional, pues ya lo sabemos, la Corte Centroamericana de Justicia. Los jueces nacionales, como les decía, tienen atribuciones comunitarias. Es decir, ellos están facultados a través del mismo tratado, ¿verdad? Están facultados para poder perfectamente dirimir, ¿verdad? Desde su saber y entender y desde su conocimiento comunitario sobre cualquier caso en el cual esté involucrado una norma de carácter comunitario. Igualmente, ¿verdad? Si quieren apoyar su saber y entender con la opinión de los jueces de la Corte Centroamericana, tienen la consulta prejudicial que les permite, ¿verdad?, consultar sobre ese caso en específico o las dudas que tengan sobre la aplicación del derecho comunitario en tal o cual sentido. Entonces pueden realizar la consulta a la Corte Centroamericana y fallar en base a eso. Para los que son las controversias comerciales, les decía, existe un mecanismo que se encuentra en manos del COMIECO. El COMIECO es el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, ¿verdad? El cual se activa, se creó una reglamentación al respecto que se activa a partir de la consulta. Es decir, por ejemplo, cuando Nicaragua contra Honduras, por decirlo así, tienen un problema de índole comercial por incumplimiento, por esto, por lo otro, como son países, entonces ellos están sujetos a lo que es este tipo de solución de controversias. Primero se activa con la consulta, ¿verdad? Después de la consulta puede venir los buenos oficios, puede venir la mediación, etcétera, etcétera. Si eso no funciona, entonces pasa al siguiente proceso, que es ya la intervención del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros puede hacerlo desde el punto de vista de asesoría técnica o desde el punto de vista de ser un mediador.
¿verdad? Cuando ya la cuestión del Consejo de Ministros no funciona, ¿verdad? Entonces se puede optar al arbitraje comercial, para los cuales existe pues igual reglamentación particular al respecto. Y luego pues está la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Que como dijimos, nace a partir del artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa, y luego en 1992 que se firma el convenio de estatuto, y la Corte empieza su funcionamiento en el año 94, en 1994, tiene su sede acá en Nicaragua, ¿verdad? Pero que tenga sede en Nicaragua no significa de que, por ejemplo, si alguien quiere poner o interponer una demanda o una consulta y está en Guatemala, por ejemplo, tiene que venir hasta acá. Las Cortes Supremas de Justicia Nacionales están facultadas para ser el intermediario entre nosotros, ¿verdad? Entonces, alguien de Guatemala, por ejemplo, puede preparar su demanda, puede preparar su consulta y va a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia Nacional y allí hace la debida entrega. La Secretaría tiene la responsabilidad de recibirla, ¿verdad? Y ellos de trasladárnoslas a nosotros, ¿verdad? Y ese es el camino. Entonces, no se necesita que una persona que esté en cualquiera de los países del SICA tenga que apersonarse directamente a la Corte Centroamericana para poder ejercer su derecho del jus standi. Bien, la Corte Centroamericana de Justicia tiene una historia larga, es decir, Centroamérica, miren qué interesante, ha sido siempre pionero en materia de derecho internacional. La primera Corte de Justicia internacional del mundo, nació en Centroamérica. Fue en el año de 1907 y nació a raíz de los pactos de Washington, ¿verdad? Esta corte tuvo un periodo de vigencia de 10 años. Estuvo constituida, su sede en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y se conoció como la Corte de Cartago. Fue la Corte de Justicia Centroamericana, ¿verdad? Funcionó de 1908 a 1918 y les repito, fue el primer tribunal internacional y regional de carácter permanente que existió en el mundo. Hemos sido pioneros siempre en el derecho internacional, ¿verdad? Lastimosamente tuvo un periodo de duración determinado por su mismo tratado, y el cual ya el mismo tratado no fue ratificado y ahí pues terminó su funcionamiento, pero ella estaba programada para los 10 años que tenía como vigencia el tratado. Cuando en 1991 se firma el protocolo de Tegucigalpa y se decide crear una corte, se retoma el espíritu de la Corte de Cartago e incluso algunas de sus competencias, de las competencias que nosotros tenemos actualmente, son heredadas de nuestra madre corte, como por ejemplo el conflicto entre poderes del Estado, una competencia bastante polémica, pero que la hemos ejercido y la vamos a ejercer mientras los presidentes no modifiquen, ¿verdad? El convenio de estatuto. Entonces, la Corte Centroamericana de Justicia se crea con la participación inicial de tres estados ratificantes, ¿verdad? Con la tercera ratificación entra en vigencia, y estos son El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes tienen la representación de 2 magistrados por cada estado, con una vigencia de periodo de 10 años cada periodo. Ya vamos en el cumplimiento de nuestro tercer periodo. Ahora, inició sus funciones en 1994 y la Corte Centroamericana de Justicia goza de autonomía e independencia en sus actuaciones, lo cual es una característica de todo tribunal de justicia. Ya se nos va a cortar, por favor, nos conectamos inmediatamente para que podamos agotar lo de hoy. La asistencia es por las 2 conexiones, no solamente por uno, muchachos, conste.